Tengan ustedes unos muy buenos días, casi buenas tardes. Les saludo a su pastor y amigo José Antonio Saldaña. En esta hora donde estamos todos sumidos en una angustia y en una incertidumbre, Dios siempre trae una palabra de consuelo, una palabra de aliento. Pero en esta ocasión es una palabra donde nos recrimina nuestra actitud como creación suya. En el libro de Ezequiel vamos a estar viendo un pasaje y allí vamos a ver dos cosas importantes. Lo primero que vamos a ver es referente a la idolatría. Hoy día vivimos en un mundo sumamente idólatra. Y cuando decimos idólatra, créanme que no estoy hablando solamente de aquello que tradicionalmente consideramos idolatría. Ahora el hombre es idólatra de su cuerpo, adora su cuerpo, como bien dice proféticamente Pablo en 2 de Timoteo capítulo 3. El tipo de hombre que habría en los últimos días, amadores de sí mismos. Hoy día ha crecido de una manera exponencial la idolatría a mi cuerpo, a mi ego, a mi yo, y eso obviamente, vamos a verlo ahora, trae consecuencias funestas. El tema que voy a tocar en esta tarde es: la idolatría lleva a la destrucción del país, de los pueblos, del mundo. Y como marco teológico voy a utilizar la palabra donde en el capítulo 14 del libro de Ezequiel nos dice de la siguiente manera: vinieron a mí algunos de los ancianos de Israel y se sentaron delante de mí, y vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Acaso he de hablarles? Por tanto, diles, así ha dicho Jehová el Señor: cualquier hombre de la casa de Israel que haya puesto sus ídolos en su corazón y que haya establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro y que acuda al profeta, yo Jehová responderé al que acuda conforme a la multitud de sus ídolos para tomar a la casa de Israel por el corazón, ya que se han apartado de mí todos ellos a causa de sus ídolos. Por tanto, di a la casa de Israel: así ha dicho Jehová el Señor: convertíos y volveos de vuestros ídolos y apartad vosotros de vuestro rostro de todas vuestras abominaciones. Porque cualquier hombre de la casa de Israel y de los extranjeros que habitan en Israel, que se haya apartado de andar en pos de mí, dice el Señor, y que haya puesto sus ídolos en su corazón y haya establecido delante de su rostro el tropiezo de su maldad, y que acuda al profeta para preguntarle por mí, yo Jehová le responderé por mí mismo, pondré mi rostro contra aquel hombre, lo pondré por señal y por escarmiento, y lo eliminaré de en medio de mi pueblo, y sabréis que yo soy Jehová. Hemos visto pues cómo Dios se enoja por dos causas importantes y la manifiesta. Dice: han puesto sus ídolos en su corazón y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. La idolatría, consultar a Dios estando en un estado idolátrico, en un estado donde hemos puesto a nuestros ídolos delante de Dios, quitando el lugar de Dios. Entiéndase que el primer mandamiento que Dios manda, valga la redundancia, a obedecer es amar a Dios sobre todas las cosas. Ese es el primer mandamiento. Y el segundo mandamiento igual dice: y a tu prójimo como a ti mismo. Pero Dios tiene la supremacía, Dios tiene el primer lugar, y nosotros
hemos quitado a Dios de ese primer lugar. Ahora tenemos en primer lugar muchas cosas que son motivo de idolatría. Por ejemplo, nuestro trabajo, nuestras profesiones. Tenemos como motivo de idolatría nuestros autos, nuestro dinero, nuestras cuentas bancarias, nuestra posición social, nuestros hijos, nuestras casas, las iglesias, los templos. Lo hemos elevado a un nivel de ídolo. Idolatramos en demasía. ¿De qué congregación o de qué sector o de qué teológicamente concilio venimos? Y eso para nosotros es lo más grande. Y estamos equivocados. Estamos errando porque hemos puesto todas esas cosas por encima de Dios. Venimos entonces a desobedecer lo que dice el Señor: amad a Jehová con todo vuestro corazón, con toda vuestra fuerza y con todo vuestro ser. Cuando ese tipo de idolatría viene a nosotros, y lo peor, que Dios está refutando a través del profeta Isaías a su pueblo, cuando le dice: ¿cómo es que vas a estar en esa situación y después vas a pretender venir a consultarme? Y esto me recuerda, una vez estaba mirando yo un documental donde en África, en Tanzania, en Kenia, sus países africanos, en la noche están en un rito vudú, que es su tradición, pero increíblemente a las 6 de la mañana del día domingo están tañendo las campanas de la iglesia, donde algún misionero tiene allí un lugar de reunión. Y esa misma gente que estuvieron en el rito satánico del vudú, donde hay orgía, y toda la noche estuvieron dando rienda suelta a sus emociones, ese mismo grupo va entonces ahora a pretender adorar a Dios. Y esa dualidad a Dios no le agrada. Dios quiere el primer lugar, y eso Dios lo llama idolatría. Entonces, entendamos algo. Dios no le agrada eso, pero también le dice al pueblo de Israel que Él sabe librar al justo cuando el justo está dentro del parámetro que Él ha establecido. ¿Ya? Y entendemos algo. Aquí verdaderamente entra la causalidad, causa y efecto, y como bien dijo Jesús, hay una ley irreversible: la siembra y la cosecha. El profeta Isaías, en el capítulo 59, mire lo que dice Isaías en el capítulo 59. Bendito es el nombre del Señor. Isaías, en el capítulo 59, versículo 1, dice de la siguiente manera. Observe. Dice así: he aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha endurecido su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho que oculte de vosotros su rostro para no oír. No pretendamos estar en pecado y luego pretender ir a consultar a Dios o a buscar el favor de Dios. Entonces, esto trae la ira de Dios, esto trae el enojo de Dios. Pero también Dios dice que Él sabe separar la luz de las tinieblas, separar al justo del injusto. Y mire lo que dice allí mismo en el capítulo 14, versículo 12, dice: vino palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, cuando la tierra peque contra mí, rebelándose perfidamente, y extienda yo mi mano sobre ella, le corte el sustento de pan, envíe sobre ella hambre y extermine de ella a hombres y bestias, si estuvieran en medio de ellas estos tres hombres, Noé, Daniel y Job, solo ellos
por su justicia, librarían su propia vida, dice Jehová el Señor. Y si yo hiciere pasar bestias feroces por la tierra y la asolaran y quedara desolada, de modo que nadie pase por allí a causa de las fieras, y si estos tres hombres, hablando de Noé, Daniel y Job, estuvieran en medio de ella, vivo yo, dice Jehová el Señor, que ni a sus hijas ni a sus hijos librarán. Ellos solo serían librados y la tierra quedaría desolada. ¿Se dan cuenta? Estos tres hombres, Noé, Daniel y Job, Dios los tiene como justos, porque andan en la justicia de Dios. Y cuando viene, note esto, no por la justicia nuestra, nuestros hijos se salvarán, nuestros parientes se salvarán. Tengamos cuidado. Ahora mismo estamos pasando por un periodo bien terrible, donde el hombre, por un momento, ha querido jugar a ser Dios. Daniel dice que en los postreros días la ciencia aumentaría de una manera terrible, tremenda, pero ese mismo aumento de la ciencia nos ha llevado a ser idólatras, a jugar a ser Dios. Hoy tenemos un dispositivo móvil donde en tiempo real yo en cualquier lugar del mundo puedo tener una comunicación y en vivo y en tiempo real. Hoy día podemos incluso traer de la muerte a la vida a personas. Pero ese mismo conocimiento nos ha hecho respetar el orden de Dios. Y eso tiene a Dios airado. Y ahí es allí donde nos equivocamos. Por eso reitero una vez más el llamado al pueblo de Dios, al pueblo que no está en tinieblas, al pueblo que ha sido sacado de las tinieblas, porque andábamos en tinieblas, pero ahora, por causa de Jesucristo, de creer en Él, hemos sido sacados de esas tinieblas y llevados a la luz admirable. Ahora bien, mostremos al mundo en qué luz estamos viviendo. Ahora nosotros sabemos qué tiene enojado a Dios y también sabemos de qué manera podemos calmar la ira de Dios. Yo recuerdo cuando David, un hombre conforme al corazón de Dios, pero que cometió grandes errores en contra de Dios. Recuerdan que toma una mujer que no le pertenece, mata a un hombre por causa de esa mujer, pero cuando viene el juicio y le son tres vertientes para que escoja su castigo, Dios le da tres alternativas: pestes, huir delante de tus enemigos o caer en las manos de Dios. Y él dice algo importante: yo prefiero caer en las manos de Dios porque sé que Él tendrá misericordia. De esa misericordia que es más grande que los cielos, estoy hablando en esta tarde. Pueblo de Dios, tú que sabes el idioma que estoy hablando, volvamos y te reitero una vez más, leamos la oración del capítulo 9 de Esdras y la oración del capítulo 9 de Nehemías, de Daniel, capítulo 9 de Daniel y capítulo 9 de Esdras, donde incluso ellos asumen de manera subjetiva que han pecado. Y ellos dicen: hemos pecado contra ti, nuestros gobernantes han pecado contra ti, hemos sido desobedientes a tu llamado, a tu mandato. Tú tienes la verdad, tú tienes la rectitud. Somos nosotros los equivocados, somos nosotros los que hemos pecado. Y una vez que hemos admitido nuestra culpa, se pone en marcha una rueda que es infalible. El libro de los Salmos, en el capítulo 28, versículo 13, dice: el que confiesa su pecado y se aparta del mal, alcanzará misericordia. Tenemos pues que confesar el pecado que hemos cometido contra Dios,
donde hoy día hemos cambiado, los gobiernos, los pueblos han cambiado sus constituciones para aprobar el aborto, para aprobar el matrimonio igualitario. Todas estas cosas a Dios no le agradan. Y te voy a decir algo, iglesia, y tú que me escuchas. Todas las dispensaciones han terminado con juicio cuando el hombre ha pretendido salirse de las manos de Dios. La primera dispensación es en el huerto del Edén. Adán estaba feliz. Adán vivía de una manera confortable delante de Dios. Pero llegó el momento que se quería salir de la mano de Dios y Dios lo saca del Edén. Y para que no vuelva más, pone un ángel con su espada encendida para que ronde todo lo que es el Edén. Si Adán intenta regresar, irremisiblemente sería muerto. La segunda vez que el hombre pretende salirse de la mano de Dios, lo vemos cuando viene el diluvio y dice Génesis 6:6, y vio Dios que de continuo el pensamiento del hombre era hacer el mal. Y dice la Escritura que le dolió a Dios en el corazón haber creado al hombre y dijo, lo raeré de la faz de la tierra. Y allí viene el diluvio, donde Noé, sus hijos, la mujer de Noé y las esposas de los hijos hallan gracia, porque eran hombres que tenían a Dios en primer lugar y no vivían conforme a la forma nefanda que vivían los antediluvianos. Y entiéndase, vino agua de arriba, dice la Biblia que se abrieron las cataratas celestiales y se abrió la fuente del abismo, y venía agua de arriba y agua de abajo para exterminarlos a todos. La tercera vez que yo miro que hay juicio, porque el hombre se quiere salir de las manos de Dios, es cuando la Escritura nos narra la historia de un hombre poderoso, cazador poderoso llamado Nimrod, el cual dijo, vamos a subir al cielo, y construyó una escalera para ir al cielo. Y si no lo hubiera detenido el Señor, de seguro hubiera llegado, porque el hombre es obstinado cuando se propone algo, y Dios lo sabe. Por eso dice Dios, ya no contenderé más con el hombre, porque él es hombre y yo soy Dios. Y dijo Dios cuando veía que Nimrod iba para el cielo, descendamos y confundámoslo. Termina en juicio y llega la famosa dispersión. Otra de las veces que yo miro cuando el hombre quiere salirse de las manos de Dios es cuando Dios va donde Abraham y le notifica de que el pecado de Sodoma, estos eran lugares prósperos, igual que Panamá. Eran Sodoma y Gomorra, lugares prósperos, dos mares, puertos, era el tránsito, había mucho dinero, había mucha prosperidad, mucho turismo. Y esa multitud de recursos y de oportunidades los hicieron idólatras y apartarse de Dios. Y vivían en la inmundicia, vivían de una manera arbitraria que a Dios no le gustaba. Pero allí en Sodoma había un hombre llamado Lot. Y Dios va donde el tío y le dice, voy a destruir a Sodoma, porque su pecado ya ha llegado a mis narices. Y ustedes saben la historia. Termina Sodoma siendo destruida con fuego y azufre. ¿Qué te trato de decir? Esta dispensación, hoy día, repito lo que te dije anteriormente, países enteros que comenzaron al albor, a la luz de la palabra. De hecho, la primera potencia del mundo nace a la luz de la palabra. Esos grandes hombres que vinieron de Europa, esos hombres que vinieron huyéndole de la persecución, cuando comienza la persecución en Wittenberg, por causa de Martín Lutero y sus reformas y su protesta, esa gente llegan a la parte norte de América
y allí crean una nación poderosa. Cuando ellos, aupados por un misionero llamado William Penn, fundan la ciudad de Pensilvania, cuando van a firmar su acta de independencia en Pensilvania y crean su moneda, hay algo importante. Ellos dicen, in God we're true, en Dios confiamos. Pero ese Dios que le ha dado a una potencia que no tiene historia, menos de 250 años de historia, es ahora la potencia más grande del mundo. Esa potencia que porque le dio la gana a Dios, porque ellos obedecían a Dios, porque ellos tenían en primer lugar a Dios, ahora ellos han cambiado por el dinero, por la economía, por el dólar, a Dios. Y ahora ya no, su eslogan no es válido cuando ellos dicen in God we're true, porque hemos visto lamentablemente cómo han cambiado un Black Weekend, ¿ya? Un viernes negro de compras usureras, de compras innecesarias, ¿ya? Por el Thanksgiving Day, el Día de Acción de Gracias. Los norteamericanos se reunían en sus casas por familia para dar gracias a Dios. Eso se perdió. Te llamo a reflexión. Y así te pudiera hacer un recuento histórico, pero mi intención no es esa. Mi intención es que volvamos a nuestros principios, a nuestros orígenes. Dios es sobre todas las cosas. Y es Dios el dueño de todo lo que hay. Él lo creó y por Él subsiste. ¿Por qué rebelarnos? ¿Cuál es la obstinación de querer casarnos hombre con hombre? ¿De dónde sale eso? Sabiendo que dice Levítico, ¿ya? Y te lo voy a leer. Si me permites un segundo. Levítico nos habla claramente de que eso para Dios es abominación. Dice el libro de Levítico, en el capítulo 19, ¿ya? Cualquiera que tenga cúpula, mire bien, con un hombre, dice en el versículo 13 del capítulo 20 de Levítico, si alguien se acuesta con otro hombre como se hace con una mujer, abominación hicieron, ambos han de ser muertos, sobre ellos caerá su sangre. ¿Ya está? Entonces, no me digas de derechos, no me digas de que estoy violentando derechos de nadie. No. A Dios le abomina que dos hombres estén acostados como si fuera una mujer, ¿ya? Y no me saques pretextos legales, yo soy abogado, ¿ya? Y legalmente, el que tú quieras heredar, porque sobre esa base es que están hablando de que tiene que unirse en matrimonio. No, porque yo puedo heredarle, tiene mis beneficios. Mira, yo puedo heredarle hasta un perro, hasta un gato, a un pájaro, sin necesidad de casarme con ninguno de ellos. ¿Ya? Hay donaciones, que es la forma más fácil. Entonces, son pretextos superfluos, son baladíes, ¿ya? Entonces, entendamos, eso es la idolatría del hombre, la idolatría del ego. Volvamos a nuestros principios. Amad a Dios sobre todas las cosas y te aseguro que todo va a cambiar. Dios, termino aquí con un ejemplo. Cuando Dios manda a Nínive, a Jonás, Nínive era una ciudad igual que Panamá, igual próspera. Toda ciudad que tiene tránsito, toda ciudad que el turismo, toda ciudad que tiene atrayentes como nosotros, ¿ya? Es próspera. Y esa prosperidad nos hace equivocarnos. Y Nínive estaba en esa situación. Dios se enojó, pero les dio una oportunidad como nos las está dando ahora. Esta palabra a través de este medio es una oportunidad para que tú la difundas, para que tú la repliques. Yo no estoy haciendo esto porque tú me sigas o por tener una cantidad de suscriptores. Eso no me interesa. Me interesa que conozcas, si Dios me da la oportunidad, que te transmita lo que yo
humildemente en un Gilgal insignificante. Yo no estoy en un templo de vidrio, en un templo grandioso. No. Pero son de estos Gilgales insignificantes donde Dios se glorifica. Y te digo algo importante. Los grandes movimientos han salido de Gilgales insignificantes para el hombre. Ahora bien, Jonás solamente predicó una cosa: arrepentíos, porque viene juicio y Nínive será destruida. Arrepentíos, porque Nínive será destruido. Esa fue su predicación. Y dice la Escritura que cuando el rey escuchó esa predicación, mandó por orden real a que todos se arrepintieran, en ceniza, en silicio. Y dice la Biblia que Dios suspendió su juicio. Pero 400 años después, Nínive pensó que a Dios se le había olvidado y volvieron a sus andanzas, y Nínive fue destruida hasta hoy. Dios nos está dando una oportunidad. Acatemos, tomemos la oportunidad de Dios, porque Dios es maravilloso, Dios es misericordioso, lento para la ira, entiéndelo. Espero que esta palabra levante nuestro espíritu, levante nuestro ánimo, sabiendo pues que tenemos no la cura en la vacuna que pretenden, no sé si ya la consiguieron, no sé si la conseguirán, pero nosotros tenemos el antídoto: arrepentirnos, pedirle perdón al que todo lo puede. Y te aseguro que el virus, así como apareció, así como malintencionadamente vino a aparecer, así aparecerá y así desaparecerá. Te lo aseguro. Pueblo de Dios, oremos, ayunemos y reconozcamos que le hemos fallado a Dios. Que Dios te bendiga. Y deseo que pases un muy buen día, al amparo y al abrigo del Altísimo. Porque todo el que está al amparo y al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Buenas tardes.